Bienvenidos a una clase más de química. En este caso, nos vamos a referir a los compuestos binarios con oxígeno. Para iniciar, nosotros sabemos que los compuestos binarios con oxígeno se dividen en dos tipos de óxidos, los óxidos básicos y los óxidos ácidos, también conocidos como anhídridos. Los óxidos básicos van a estar compuestos por un elemento metálico y por oxígeno, el cual siempre va a actuar con una valencia de -2. Acá nosotros tenemos la fórmula directamente. La M va a ejemplificar al metal más la O directamente, que es el símbolo del oxígeno, con valencia de -2. Ahora bien, en la M, que significa el metal, tenemos la letra X. ¿Por qué? Porque directamente va a ser un número que no se conoce aún, ¿verdad? Ahora, cuando ya nos estamos refiriendo a un compuesto, sí ya nos vamos a basar en la valencia o número de oxidación con que esté trabajando el metal para poder formar dicho óxido básico. Entonces, de esa manera, quedaría metal, depende del número de oxidación con que trabaje, y el oxígeno con valencia de -2. Ahora, para iniciar, tenemos acá algunas de las propiedades de los óxidos básicos. En este caso, por ejemplo, algunos son sólidos a temperatura ambiente. Otra característica, otra propiedad, es que van a estar unidos por un enlace iónico. Esto les va a permitir que puedan combinarse con agua, dando origen a los hidróxidos o bases. Los óxidos básicos también presentan altos puntos de ebullición y fusión y van a producir la corrosión de los metales al estar expuestos al oxígeno del aire. Tenemos ahora, para seguir, la nomenclatura de óxidos básicos. Para poder estudiar la nomenclatura de óxidos básicos, nos vamos a basar en los tres sistemas que nos establece la IUPAC, que sería el sistema Stock, sistema estequiométrico, sistema funcional, clásico o tradicional. Nosotros acá, el día de hoy en la clase, le vamos a llamar sistema funcional. Vamos a iniciar con nuestro primer sistema para nombrar dicho compuesto básico. En este caso, nos vamos a basar en el sistema Stock. Como bien lo tenemos acá ejemplificado, en la fórmula para nombrar un compuesto básico en el sistema Stock debe estar conformado por la palabra óxido de, más el elemento metálico con que esté trabajando el compuesto y el número romano del número de oxidación con que trabaje el compuesto dentro de paréntesis. Por ejemplo, el día de hoy en la clase nos vamos a basar con el elemento hierro. Para poder saber con qué números de oxidación puede trabajar el hierro, yo me voy a mi tabla periódica. Acá tenemos copiado, ¿verdad?, solamente el cuadrito de la tabla periódica con la información del hierro. Se encuentra su configuración electrónica, su número atómico, y acá, estos dos números que ustedes pueden observar acá, son los números de oxidación con que puede llegar a trabajar el hierro al formar un compuesto. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a trabajar con el número de oxidación 3. Entonces yo voy a colocar que mi metal siempre mi número de oxidación va a ser positivo, va a ser un catión, entonces sería +3, y el número de oxidación o la valencia del oxígeno siempre va a ser un anión de -2. Entonces, para poder yo formar mi compuesto, se realiza un cruce de valencias. ¿Qué quiere decir esto? El -2 del oxígeno va a pasar a formar un subíndice del hierro y el +3 del hierro va a ser un subíndice del oxígeno, para quedar ya formado la fórmula de mi compuesto. De esa manera es que obtenemos nosotros la fórmula de un compuesto. Siempre basándonos en el número de oxidación con que estén trabajando, se realizan cruce de valencias y ya se obtiene la fórmula del compuesto. En este caso, para poder nombrar la nomenclatura de óxidos básicos en sistema Stock estequiométrico funcional, nos vamos a basar en la fórmula del compuesto. Por ejemplo, nosotros siguiendo esta fórmula, tenemos, siempre el sistema Stock va a estar compuesto por óxido de, el nombre del elemento metálico, en este caso mi compuesto está trabajando con el elemento o el metal de hierro.
Entonces yo voy a colocar óxido de hierro. ¿Y con qué número de oxidación está trabajando mi compuesto? Pues yo antes de realizar mi cruce de valencias, yo me doy cuenta que el hierro va a estar trabajando con el número de oxidación más 3. Entonces yo voy a colocar el número 3 dentro del paréntesis. Y ahí tendríamos nombrado nuestro compuesto en sistema stock, óxido de hierro 3. Avanzando, tenemos el sistema estequiométrico. El sistema estequiométrico va a utilizar la siguiente fórmula: prefijo más óxido de más prefijo más elemento metálico, siempre basándome en los números de oxidación, en todo lo que me dé mi compuesto, la fórmula de mi compuesto. Directamente la fórmula de mi compuesto, ¿verdad? Ya descubrimos que es óxido de hierro 3 y la fórmula va a estar compuesto por hierro subíndice 2, oxígeno subíndice 3. Entonces, para nombrar el sistema estequiométrico, yo me voy a basar según la fórmula de mi compuesto. Por ejemplo, siempre va a llevar la palabra óxido de y el nombre del elemento, pero siempre yo voy a verificar según esta tabla qué prefijo debe de llevar. Por ejemplo, si solo va a tener un subíndice, va a ser mono. Si va a poseer dos subíndices, va a ser di o bi. Si va a ser 3, va a ser tri, va a ser 4, va a ser penta, y así sucesivamente según esta tabla que yo tengo acá. Ahora bien, por ejemplo, el hierro. El hierro presenta dos subíndices y el oxígeno presenta 3 subíndices. Por lo tanto, va a ser prefijo más óxido de. Entonces yo me voy a mi fórmula y yo veo que el oxígeno tiene 3. Por lo tanto, según mi tabla sería tri. Entonces yo formo tri, óxido de, luego encuentro otra vez prefijo más elemento metálico. En este caso, según mi fórmula del compuesto, yo veo que el hierro tiene 2, subíndice 2. Entonces sería di o bi. En este caso yo le voy a colocar bi y sería trióxido de bi-hierro. De esta manera estaría nombrado en el sistema estequiométrico. Avanzando, tenemos acá una tabla de prefijos y sufijos. Esta tabla de prefijos y sufijos me va a servir para poder nombrar mi compuesto óxido básico en el sistema funcional. Por ejemplo, 1. Si en mi tabla periódica, por ejemplo, el elemento calcio, en mi tabla periódica solo posee un número de oxidación, que es el 2. Entonces, por lo tanto, en todos los compuestos de óxido básico que tenga que relacionar con el calcio y el oxígeno, siempre va a terminar en sufijo ico, porque solamente posee un número de oxidación. Todo elemento dentro de la tabla periódica que solo posee un número de oxidación va a ser la terminación ico. Ahora, si posee dos números de oxidación, en este caso, por ejemplo, el hierro posee los dos números de oxidación que vemos ahí, que es el 2 y el 3. Entonces, por lo tanto, yo voy a tomar que el menor, en este caso el 2, yo voy a nombrar el sufijo oso, y el mayor, que sería el 3, el sufijo ico. Si tiene 3 números de oxidación mi elemento, por ejemplo el azufre tiene 3 elementos de oxidación, entonces sería el menor va a ser hipo, lleva un prefijo y sufijo va a ser oso. El intermedio, por ejemplo, el 3 y el 4 va a ser, no lleva prefijo y lleva sufijo oso. Y el mayor va a ser, por ejemplo, 5, 6, llevaría la terminación el sufijo ico. Y si mi elemento tiene 4 números de oxidación, como por ejemplo el cloro, sería el menor, que sería 1, 2, sería hipo, prefijo, sufijo, oso. Intermedio menor, por ejemplo el 3 y el 4, sería solamente sufijo, oso. Y el intermedio mayor sería, por ejemplo, 5, 6, sería un sufijo ico. Ahora bien, el número mayor de oxidación, en este caso, por ejemplo, el cloro, puede trabajar con 7, entonces sería prefijo per, sufijo ico. Por ejemplo, el manganeso también puede trabajar con número de oxidación 7, entonces sería per, prefijo, sufijo ico. Estos prefijos y sufijos nos vamos a ir a basar en el sistema funcional y siempre van a ir agregados en el elemento metálico, en el nombre del elemento metálico que forme mi óxido básico. Ahí es donde yo voy a colocar un prefijo o un sufijo según el número de oxidación que tenga mi elemento.
Por ejemplo, lleva la fórmula óxido de elemento metálico más sufijo. O puede llevar en algunos casos, ¿verdad? Si lo vimos, si tiene 4 números de oxidación o si tiene 7 números de oxidación, puede llevar un prefijo. Entonces, en este caso, estamos trabajando con mi compuesto, ¿verdad? De óxido de hierro 3, de trióxido de bihierro, ya nombrado en sistema Stock y sistema estequiométrico, y por último el sistema funcional. Entonces, en este caso, yo voy a nombrar óxido, ¿verdad? Es un óxido el que yo estoy trabajando, y me voy a basar en el nombre metálico, en este caso va a ser hierro. Pero como hablábamos de que este tiene 2 números de oxidación, en mi compuesto va a estar trabajando con el número de oxidación mayor. Por lo tanto, va a ser 3. Entonces va a llevar la terminación ico. En este caso sería óxido férrico. De esa manera lo nombraríamos en sistema funcional. Y aquí les coloco una imagen, ¿verdad?, de cómo es que se presenta ya en nuestro ambiente el óxido férrico. Ahora tenemos más ejemplos. Por ejemplo, acá el cobre. El cobre, según nuestra tabla periódica, está trabajando con 2 números de oxidación, que es el 1 y el 2. En este caso, si trabaja con 1, al hacer mi cruce de valencias, yo voy a obtener la terminación oso, óxido cuproso, porque está trabajando con la menor valencia, el menor número de oxidación. Si el cobre en este caso está trabajando con el mayor, va a ser óxido cúprico. ¿Por qué? Porque si trabaja con mayor sería la terminación ico. Podemos observar acá con estos ejemplos, también nos ayuda a explicar que en este caso la nomenclatura, la IUPAC, nos permite poder simplificar los subíndices. En este caso, si los dos, por ejemplo el elemento y el oxígeno que forma el compuesto de óxido básico, pueden dividirse dentro de 2, entonces por lo tanto, ¿verdad?, los puedo yo simplificar para que la fórmula del compuesto siempre se debe dar de una manera simplificada. Lo mismo va a pasar acá, hierro más 2 menos 2, hacemos cruce de valencias, obtendríamos hierro subíndice 2, oxígeno subíndice 2, al simplificarlo nos queda automáticamente como lo tenemos en la pantalla, ¿verdad? De esta manera, y lo llamaríamos óxido ferroso. ¿Por qué? Porque está trabajando con el número de oxidación 2 y es el menor, ¿verdad? Entonces sería menor, terminación oso, mayor, terminación ico, si solo está trabajando con 2 números de oxidación. Tenemos la siguiente observación. En este caso tenemos los pasos para obtener la fórmula del compuesto cuando se da el nombre. Normalmente ahora es al revés el proceso. El paso número 1 sería identificar el sistema de nomenclatura. Es decir, como a mí me van a dar el nombre y yo lo que tengo que hacer es formularlo, entonces formular mi compuesto, yo voy a observar en qué tipo de sistema de nomenclatura a mí me están dando el nombre. Por ejemplo, nosotros sabemos que la característica del óxido, del sistema Stock sería que lleva su número de oxidación o su número de valencia en números romanos. El sistema estequiométrico va a llevar prefijos y el sistema funcional lleva un sufijo. Entonces, en este caso, automáticamente yo sé que es el sistema Stock en el cual me están nombrando mi compuesto porque está trabajando con romano. Por lo tanto, yo me voy a platino. En mi tabla periódica observo que el platino está trabajando con 2 números de oxidación, 2 y 4, pero según el nombre de mi compuesto, me dice que está trabajando con el número de oxidación 4. Ahí ya tendríamos el primer paso para ir formulando. Paso número 2, colocar los iones involucrados. Yo sé que automáticamente si es un óxido básico, mi oxígeno siempre va a tener número de oxidación menos 2. Y en este caso, gracias al nombre, ¿verdad?, que a mí me dan, yo sé que está trabajando con el número de oxidación, perdón, el platino de más 4. Luego, paso número 3 sería realizar operaciones, es decir, el cruce de valencias. Por ejemplo, el más 4 del platino va a pasar a ser subíndice del oxígeno y el menos 2 del oxígeno va a pasar subíndice del platino. De esta manera yo haría mi cruce de valencias. Acá sería establecer la fórmula. Y para establecer la fórmula, según la IUPAC, me dice que yo puedo simplificar. Entonces, por ejemplo, el subíndice de platino dividido 2 va a ser 1, que lo tenemos acá, y el oxígeno tendría 4, dividido 2
sería subíndice 2. De esta manera, platino oxígeno 2 sería la fórmula de mi óxido de platino 4. Y de esta manera yo encuentro la fórmula del compuesto según el nombre. Tenemos acá como siguientes ejercicios como repaso, tenemos nombrar en los tres sistemas. Este compuesto que ya nos dieron el nombre del sistema stock. El sistema estequiométrico, pues yo me baso según los subíndices que tenga la fórmula. Por ejemplo, el platino no tiene subíndice, pero el oxígeno sí. Entonces yo voy a colocar dióxido de platino. Y en sistema funcional, yo me voy a mi tabla periódica, verifico cuántos números de oxidación tiene. Yo sé que está trabajando en este caso con el número de oxidación mayor, entonces sería óxido platínico, ¿verdad? Terminación ico. Por ejemplo, acá vamos a nombrar en sistema stock, sistema estequiométrico, sistema funcional, a este compuesto que está formado, este óxido básico que va a estar formado por potasio y por oxígeno. Yo me voy a mi tabla periódica y yo verifico que el potasio solo trabaja con un número de oxidación que sería el 1, entonces hago mi cruce de valencias, ¿verdad? Al hacer el cruce, yo sé que el menos 2 del oxígeno va a pasar a ser subíndice del potasio y el más 1 del oxígeno pasa a ser, del potasio, perdón, pasa a ser subíndice del oxígeno. Sistema stock, óxido de potasio 1, está trabajando con un número de oxidación. Sistema estequiométrico, óxido de bipotasio, porque en este caso va a tener subíndice 2 el potasio. Y en sistema funcional, como solo está trabajando con un número de oxidación, hablábamos de que los elementos que solo tienen un número de oxidación van a llevar la terminación ico, ¿verdad? Porque obviamente son mayores. Entonces sería óxido potasio. Y acá tenemos una imagen de cómo es que se muestra el óxido potásico, el óxido de potasio 1 o el óxido de bipotasio, que sería lo mismo, va referido a la misma fórmula y el mismo tipo de compuesto de óxido básico. Tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, el Ca, el calcio y el oxígeno. Tenemos sistema stock. Yo me voy a mi tabla periódica siempre, ¿verdad? Es una herramienta muy importante que debemos de utilizar y tener presente al momento de nombrar compuestos. Y yo sé que el calcio tiene un número único de oxidación. Entonces, en este caso sería el 2. Al simplificar, automáticamente me queda mi fórmula de la siguiente manera. Entonces, sistema stock, óxido de calcio 2. Estequiométrico, óxido de calcio. Y sistema funcional, óxido cálcico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el calcio solo está trabajando con un número de oxidación. Antes de terminar, tenemos un breve repaso. Los óxidos básicos están formados por metal más oxígeno con valencia de menos 2. Siempre, esa es la fórmula de un óxido básico, metal más oxígeno menos 2. Están formados por enlaces iónicos, hablábamos al principio que le ayuda a poder tener la propiedad de poder unirse con agua para dar vida a unos nuevos compuestos, por ejemplo los hidróxidos. Los óxidos básicos van a presentar puntos de ebullición y fusión altos. Se deben identificar las valencias involucradas en todo tipo de compuesto. Antes de yo proceder a nombrar en los tres sistemas, yo voy a identificar las valencias involucradas, los números de oxidación con que estén trabajando. ¿Y cómo podemos hacer esto? Con ayuda de nuestra tabla periódica. Identificar el número atómico, identificar el elemento dentro de nuestra tabla periódica y verificar cuántos números de oxidación y con qué número de oxidación está trabajando. Tenemos que para nombrar un óxido básico en el sistema stock, se escribe la valencia en el número romano dentro del paréntesis, el número de oxidación o la valencia con que esté trabajando para formar el compuesto. Sistema estequiométrico, se aplican los prefijos, el de mono, di, tri, tetra, penta, según los subíndices que presente mi fórmula. Y el sistema funcional se aplica el sufijo oso si es menor, ico si es mayor. En este caso se va a aplicar si el elemento va a trabajar con dos números de oxidación. Si el elemento solo presenta en su tabla periódica un número de oxidación, el sufijo sería ico, ¿sí? Y con esto pues nos vamos a basar en la herramienta de nuestra tabla que les presenté al principio para poder ayudarnos a poder encontrar cuál va a ser el prefijo o cuál va a ser el sufijo para nombrar el sistema funcional, tradicional o clásico. Gracias, nos vemos en una próxima.